Bueno, vamos a ver entonces cómo descargamos la información batimétrica para poder desarrollar el taller. En este caso, nos dirigimos a la dirección y en el link que aparece en el documento, que es download.jepco.net. En este caso, pues nos sale esta interfaz. Voy a refrescarla para ver cómo aparece. Nos muestra entonces el mundo. Tenemos una interfaz web. Este es un sistema de información geográfica con interfaz web, básicamente para descarga de información. En este caso vamos a descargar la información batimétrica. Si nos damos cuenta, entonces vemos que el mapa representa muy bien en detalle el fondo marino. Nos vamos a acercar hasta Colombia. Vamos a darnos cuenta que muestra en gran detalle, digamos, la información de las formas del fondo marino. Dentro de el taller, pues yo les solicito que descarguemos la información para visualizarla. Y ahorita les voy a enseñar cómo visualizarla. En este caso vamos a aprender cómo descargarla. Ya teniendo el área que nosotros queremos trabajar, en este caso nos acercamos un poco a Colombia. Digamos el Pacífico, la zona de la plataforma continental, digamos las ciertas formas que necesitamos ver, y escogemos un área. ¿Cómo escogemos el área? Aquí el mismo mapa nos está diciendo para poder seleccionar, digamos, un área, usted debe seleccionar, utilizar el control del teclado y hacer clic con el mouse. Entonces presionamos control, digamos, vamos a seleccionar esta área del Pacífico colombiano. Aplico el control y me va a hacer una caja, ¿sí? Una caja, selecciono esta cajita, después de haber aplicado control la suelto y me va a quedar un área, ¿sí? Él se pone en color, digamos, como transparente, nos aparece los boundaries, o sea, las coordenadas, y ahora le tenemos que decir en qué formato. Vamos a descargar esta información batimétrica que vemos aquí. Si se dan cuenta, esta es una batimetría relativamente de alta resolución. Es, digamos, la información batimétrica que en mayor detalle podemos conseguir de manera libre actualmente. Es obviamente por la organización hidrográfica internacional y todos los datos que podemos a través de JEPCO, que es el proyecto mundial para la parte batimétrica de tener mapeado todo el fondo marino del mundo. Seleccionamos el JEPCO 2019 y picamos en GeoTIFF o GeoTIFF, ¿sí? TIFF, ese es el formato que dentro de sistemas de información geográfica es muy común para las imágenes de satélite, para los datos. Cuando vemos en seleccionar sus datos, entonces aparecerá que tiene seleccionadas las coordenadas de un punto A a un punto B, qué dimensiones, en qué formato y qué tamaño va a tener esta descarga. Entonces nos está diciendo que tiene 6 megas. Vamos a decir adicionar al carrito. Él entonces ya nos muestra en ver el carrito o ver la canasta. Vamos a ver. Ahí nos aparece que ya está listo para descargar. ¿Sí? En este caso le voy a decir sí, yo quiero descargarlo. Pesa alrededor de 6 megas. Vamos a decir descargar los datos. Empezará a hacer el proceso de creación del archivo y yo obviamente ya lo preparará para descarga. En este caso pues es un archivo relativamente liviano, no tan pesado. Vamos a ver si puedo descargarlo aquí, aunque obviamente yo previamente ya lo tenía descargado, pero en este caso cuando termine de generar el proceso de descarga, pues él automáticamente les va a arrojar el archivo. En ese caso, cuando tengamos el archivo descargado, vamos a verlo a nuestra carpeta. En este caso pues va a generar un archivo compreso, generalmente dirá JEPCO con la fecha y un código específico en el que lo descargó.
y terminará teniendo pues los términos de uso y una página web, un HTML que lo puede vincular al lugar donde se descargaron. Pero lo que nos interesa es este Jepco, que tiene unos datos, unas coordenadas y termina en .tif. Esta es la imagen que vamos a necesitar para visualizar. Entonces, luego de tener descargado el archivo, pues vamos a abrir ArcGIS. En este caso, pues ArcGIS, como tradicionalmente lo vemos, vamos a la carpeta donde la tenemos, cargamos el archivo TIFF. Generalmente él no lo carga en los colores de grises, ¿sí? Que es comúnmente este color. Entonces, cuando nos cargue, vamos a tratar de visualizarlo en una gama de colores más adecuada para ver los colores del fondo. En este caso, vamos a seleccionar en la barra de colores, vamos a buscar los colores azules, como los que tenía seleccionados previamente. Es este, ¿sí? Recordemos que estos colores azules están de los azules a los verdes, pero en este caso nuestro color está invertido. Nosotros necesitamos ver los colores azules hacia el fondo marino. Entonces vamos a picar otra vez aquí sin darle doble clic. Si uno le da doble clic, directamente aquí nos va a mostrar la barra en color RAM, pero abajo tiene una función que dice invert. En invertir, le voy a decir invertir, entonces él me va a traslapar, digamos, los colores de los azules a los verdes. En ese caso era el color como lo necesitábamos. Necesitábamos los azules hacia la parte marina y los verdes, digamos, hacia la zona terrestre. En este caso, nuestra capa nos está mostrando que tenemos unos colores asociados a los, digamos, distintos parámetros de profundidad. Si nos damos cuenta y picamos en cualquier parte, digamos en la parte más profunda, aquí tenemos menos 4741. Esta es una de las mayores profundidades que tenemos en el Pacífico. Obviamente tenemos 5100. Tendríamos que buscar específicamente dónde la encontramos. Debe ser más o menos por aquí. Aquí ya encontramos 5106. Obviamente estas son zonas muy profundas y es uno de los puntos donde generalmente se está dando el proceso de subducción. Si lo viéramos aquí, digamos más evidentemente, aquí por lo menos se ve la zona de subducción porque es muy profunda. En este caso, pues con los datos podemos visualizar la forma, vemos unas formas generales de los fondos, pero no podemos visualizar en mucho detalle la forma de este terreno. Para eso entonces vamos a abrir desde ArcGIS. Cuando uno abre ArcGIS desde la interfaz, él tiene una de las funciones de ver en 3 dimensiones que se llama ArcScene. Abrimos ArcScene y al abrir ArcScene pues nos va a aparecer una interfaz muy parecida a la de ArcGIS. En este caso vamos a copiar los datos, digamos yo ya los tengo copiados, pero desde aquí le decimos copiar. Cuando estemos con ArcScene abierto y no aparezcan escenas, le vamos a decir pegar, ¿sí? Entonces él va a pegar esa capa de nuestro mapa. Generalmente no va a aparecerles así, les va a aparecer digamos sin referencia. Probablemente les aparezca sin la referencia de la exageración, les aparecerá plano. En ese caso nos damos cuenta, podemos ver en 3 dimensiones, pero estamos viendo el mapa sin forma. Primero entonces vamos a decirle que utilice la propiedad de la elevación, en este caso de la profundidad. Vamos a darle clic derecho sobre la escena, propiedades, en base heights, o sea base de altura, y le vamos a decir el segundo elemento que utilice la base flotante de la información, o sea que represente la información en 3 dimensiones desde estos datos. Le decimos aceptar y en ese caso pues nuestra imagen ya queda en teoría con la representación en 3 dimensiones, pero no la estamos viendo. Para verla entonces vamos a ir a vista, escena, propiedades, y le vamos a decir que calcule la exageración vertical a partir de los datos. Le decimos calcule from stand y le decimos aplicar. Él automáticamente entonces me va a mostrar, ya él puede decir aceptar, me va a mostrar entonces que mi imagen, en este caso ya la podemos ver en 3 dimensiones. ¿Qué estamos viendo? Entonces estamos viendo la batimetría
en 3 dimensiones. Aquí podemos ver que también tenemos algo de topografía, en este caso, que nosotros tomamos aquí y podemos visualizarla. Entonces podemos ver los límites de la tierra, el agua, ¿sí? Aquí vemos entonces en un perfil topográfico cómo podemos mostrar, digamos, esos detalles, ¿sí? El ver en 3 dimensiones tiene, digamos, ciertas restricciones, sobre todo de capacidad de la gráfica o del software que estemos usando, pero principalmente del hardware. Entonces, si tenemos un computador que tiene, digamos, poca RAM o una tarjeta de video no muy fuerte, pues no vamos a poder ver muy bien representado o va a ser un poco lento. En este caso voy a utilizar algo que se llama el efecto de sombra para poder discriminar mucho mejor las formas del fondo. Recordemos que en el taller yo les solicito que identifiquemos ciertas formas del fondo marino. En este caso ustedes pues pueden tomar un pantallazo. Recordemos que con Windows uno hace estos pantallazos directamente con esta herramienta que se llama recortes. Entonces podemos hacer el pantallazo y después obviamente ustedes en un Paint o en algo o en el Word o donde lo estén tratando de editar, pues señalarán las distintas geoformas o formas del fondo marino que encontremos. Si su computador no les da la capacidad para representar las formas como lo vamos a hacer ahorita con las sombras, entonces pueden utilizar sin las sombras para tratar de identificar los lugares que yo les solicito, como las zonas de cañones, la plataforma continental, los montes submarinos, etc. Para poder ver entonces con el efecto de sombra, tenemos que tener la barra de 3D FX, que es esta barra activada. Si no la tienen, entonces le dan clic derecho en el espacio en blanco y ponen 3D FX. Cuando ponen 3D FX, entonces, como solo tenemos una capa cargada, vamos a ver entonces la capa. En ese caso, en el tercer punto, donde dice Layer Lighting, vamos a darle que active la luz o que active el lighting, ¿sí? En este caso, dependiendo de la capacidad de su computador y todo esto, se puede demorar un poco. Así que tratemos de dejarlo quieto un rato para que pueda calcular. Aquí ya vemos que entonces que él aplicó un efecto de sombra en 3 dimensiones sobre la capa de la batimetría. Ya nos permite discriminar mucho mejor muchas de las formas que vemos. En este caso obviamente voy a empezar a girar. Se me demora un poco porque el computador pues requiere más capacidad para poder visualizar en 3 dimensiones, obviamente con este efecto del fondo. Si ven, se pone un poco lentito el computador. Esto les puede pasar a ustedes, inclusive puede llegar a bloquear el computador si no tiene mucha capacidad. Entonces en ese caso pues podemos visualizar con la herramienta, digamos, sin aplicar la luz, o sea, apagándole la luz, ¿sí? Para que quede así. Si nos damos cuenta, funciona mucho mejor. Tenemos una barra en la parte superior del Arc Scene. Entonces la más común es la de navegar, que es esta que nos pone, digamos, a partir del punto central donde yo empiezo a poder mover la capa, ¿sí? Una de las técnicas que yo utilizo de pronto para no usar tanta memoria es hacerle el zoom a un lugar que yo quiera ver, digamos aquí frente a la costa pacífica de Buenaventura. Ya la tengo donde quiero verla y le digo activar. Entonces en ese caso ya puedo ver sin tener que utilizar toda la capacidad del software, sino solo en una parte puntual. En este caso pues podemos ver un poco mejor el perfil. Ya vemos que hay unas zonas de cañones, de montes submarinos. Bueno, ustedes ya discriminarán de la mejor manera. Pueden sacar todas los pantallazos que necesiten para poder evidenciar este proceso. En este caso esta es una de las maneras en las que podemos visualizar la cartografía, principalmente la cartografía del fondo, y es una de las mejores maneras de hacer interpretación, en este caso desde el punto de vista de las geoformas del fondo. Aquí podemos ver muy bien entonces esta zona montañosa, obviamente es la zona del Pacífico, ¿sí? Yo voy a dejarles una capa de límite en el vector para que cuando la traten de cargar puedan cargarla aquí en el mapa. Para cargar un vector, entonces básicamente uno carga la capa y el vector le dice clic derecho propiedades y
base Heights utilizará la misma del modelo de Jepco. Yo en este momento no tengo una capa límite para mostrarles aquí, pero entonces se las voy a dejar en el compartido de donde les ponga el taller. Listo, entonces en ese caso, ¿qué les servirá esa capa vectorial? Pues les servirá para poder ver el límite de la Tierra, hasta dónde llega la zona pacífica con la zona, digamos, marina. Y pues poder entender entonces desde dónde empieza básicamente la plataforma continental en esta parte del Pacífico. Recordemos que aquí descargamos la zona que nos muestra la zona del Pacífico colombiano, donde vemos básicamente esta parte de la Bahía de Buenaventura hacia adelante. Entonces descargamos una zona de que vamos desde Buenaventura, digamos de la parte alta de Chocó, esta es la isla de Gorgona y digamos todo Nariño. Entonces tenemos una cierta zona o una gran parte de Nariño en la que podemos visualizar bien el fondo. Ustedes pueden seleccionar el área que quieran, mientras pues tratemos de seleccionar esta área en la que podamos ver una gran representación entre las geoformas del fondo marino. Esta imagen que vemos aquí del modelo también es muy útil. Estamos viendo el modelo representado en 2 dimensiones con un efecto de modelo de sombras. También es muy útil. Bueno, para poder terminar de explicarles sobre cómo cargábamos los vectores, cuando ustedes pueden descargar también la imagen, después de haber descargado la imagen, perdón, del modelo batimétrico, yo les dejo en el compartido el link ahí dentro de los datos del taller, la línea de costa. Entonces cuando descarguemos la línea de costa, la extraigamos, pues vamos a cargar este shape. Este shape pues nos muestra toda la línea de costa alrededor pues del área que estemos cubriendo, ¿sí? Cubre todo el Pacífico, entonces obviamente cubrirá el área de datos que ustedes descarguen, ya sea si lo descargan un poco, digamos, más para acá o más para allá de estos puntos, pues tendremos suficiente cobertura de línea de costa. ¿Por qué? Pues porque la necesitamos para poder hacer la interpretación. Ya cuando vamos a ArcScene, en este caso voy a cargar rápidamente el ArcScene. Aquí lo tenemos los datos, vuelvo a recordar, tenemos los datos y la línea de costa. Cuando cargamos los datos, pues le damos propiedades. Le decimos raster, que tome la resolución del raster. En ese momento la exageración se va, la imagen queda completamente destruida. De pronto les pasa a algunos en la primera etapa. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Ir a la escena, decirle que calcule la exageración vertical desde el stem. Le decimos aplicar, aceptar. En ese caso ya vemos que la línea de costa, obviamente la línea de costa está representada a nivel, digamos, 0, pues porque no tiene elevación. Si nos damos cuenta aquí vemos, pero no se alcanza a discriminar muy bien los límites a menos que le hagamos un zoom. Entonces, la línea de costa le vamos a hacer el efecto igual, propiedades, vamos a ir a base Heights, ¿dónde está? Aquí está. Le decimos que utilice la representación del raster. En ese caso, la línea de costa queda un poco más, digamos, representada. Si se dan cuenta, aquí hay un pequeño salto en los datos con una montañita. Entonces él toma esa representación ahí. También entonces, para que quede un poco mejor representada sobre los datos tridimensionales, le podemos decir clic derecho, propiedades y hacer un offset. El offset es cuando nosotros, en este caso en la parte tridimensional, hacemos que se aleje un poco del terreno. Vamos a ponerle unos 10 metros a ver si nos queda mucho mejor. Le digo 10, aplicar, listo. En ese caso la capa está, digamos, un poco flotando encima de la imagen raster del modelo de profundidad, entonces se puede ver mucho mejor. En este caso, pues ustedes ya, para diferenciar lo que es línea de costa, lo que es la plataforma, lo que es la llanura costera, pues la podemos ver mejor representada con esto. Si aplicamos entonces el efecto de luz, de encender las luces, pues ya vamos a ver que se ve mucho mejor. Listo, chicos, eso es todo, gracias.